Bueno, en este segundo video vamos a tratar de mínimamente sintetizar algunos aspectos de lo que vamos a ver en la segunda clase de Políticas Públicas 2. Bueno, en esta clase básicamente la intención es pensar básicamente el examen sobre el proceso de transformación del Estado en América Latina, fundamentalmente tratar de entender cuáles fueron algunos de los modalidades que esa transformación pudo haber tenido. Vamos a pensar en un primer momento las limitaciones que presentó una primer tendencia, que fue la idea de la desestatización, cuando se habla de reforma del Estado, lo que algunos caracterizan fundamentalmente como una escuela liberal pura, liberal extrema. Básicamente esa escuela liberal extrema fue la contracara del predominio que los pensamientos socialdemócratas tuvieron durante muchísimo tiempo, y vamos a tratar de pensarlo fundamentalmente a través de una obra de un autor brasileño, Luis Carlos Bresser Pereira, que se llama La reforma del Estado de los años 90, los mecanismos de control. Bueno, básicamente como un intento de plasmar una escuela alternativa, que es la denominada escuela social liberal, que plantea que la reforma del Estado implica, por un lado, su achicamiento, su disminución en términos de algunas funciones, pero también su reconfiguración, su reconversión, para poder plasmar un conjunto de actividades centrales que se construyen a partir de ese momento. Ahí básicamente Bresser Pereira, vamos a ver, nos habla de 3 o 4 aspectos fundamentales de los cuales tenemos que pensar. En primer lugar, el redimensionamiento del Estado. Ahí vamos a ver cómo el Estado va a dejar de desarrollar un conjunto de actividades, pero no solo va a dejar de desarrollar un conjunto de actividades, sino que además se va a replantear cómo funciona esa reestructuración en sus funciones a partir de cómo juega en términos de su impacto sobre el empleo público, cómo algunas actividades que históricamente estaban en manos del Estado pueden ser entregadas al sector privado, pero como otras, en cambio, pueden ser puestas en manos de la sociedad a través de mecanismos de publicitación, como pueden ser descentralizadas a través de mecanismos de tercerización, etc. En segundo lugar, vamos a pensar el tema de la regulación y la desregulación. ¿Qué significa desregular? ¿Hasta dónde es posible regular? ¿Cómo en muchos casos la regulación conlleva a otro tipo de regulaciones posteriores? En tercer y cuarto lugar vamos a ver 2 conceptos que son bastante importantes, que son los de gobernanza y gobernabilidad. Por un lado, cómo la reforma del Estado implicó dotarlo de capacidades nuevas para poder desempeñar algunas de las tareas que tiene que empezar a cumplir a partir de ese momento. Y esto implica no solo repensar sus funciones, sino repensar su posibilidad para ser eficiente, tanto en términos presupuestarios como en términos de poseer un cuerpo administrativo que esté en condiciones de desempeñar eficazmente algunas de las nuevas tareas que tiene que desarrollar adelante. Por ende, los conceptos de reforma fiscal y reforma burocrática vamos a tratar de analizarlos con bastante certidumbre a lo largo de esta segunda clase de Políticas Públicas 2. Finalmente, como el último concepto, diría yo, el concepto de gobernabilidad tiene que ver con darle al Estado una legitimidad superior a la que tuvo hasta ese momento. ¿Qué quiero decir con esto? No solo que el Estado tenga eficacia para llevar adelante las tareas nuevas que tiene que desempeñar, sino además que el Estado obtenga una legitimidad para conseguir el consenso, el apoyo, el acuerdo en términos de nuevos papeles que tiene que cumplir a partir de ese momento. Para analizar estos temas, Luis Carlos Bresser Pereira nos pone una importante cantidad de ejemplos que tienen mucho que ver con lo que fue su tarea en la reforma del Estado brasilero a lo largo de la década del 90, en los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso. Obviamente nuestra intención va a ser abrir el juego y tratar de entender los conceptos teóricos, poder bajar los ejemplos concretos, como lo hace Bresser Pereira, pero también poder jugar permanentemente un papel de comparación con la experiencia argentina, para que efectivamente tengamos la posibilidad de bajar a tierra conceptos que en términos puramente teóricos pueden no resultar del todo comprensibles o pueden no ser útiles para poder implementar en términos de políticas públicas concretas. Bueno, seguimos.